desarrollándose año a año desde el 2012. En esta oportunidad desarrollado en modalidad virtual, con una variedad de actividades a lo largo de estos 5 días. Esperamos que el Congreso cumpla con sus expectativas. Con el ánimo de garantizar la comunicación durante la conferencia, les pedimos atender las siguientes indicaciones. Por favor, silenciar su micrófono para escuchar bien. Durante el conferencista esté disertando, puede desactivar el video. Esto mejorará la transmisión. Cualquier pregunta o aportación al presentador la puede hacer por medio del chat de forma privada al host de la sesión. De esta manera asegura que su pregunta no se pierda entre los mensajes y se le pueda dar respuesta. Las sesiones serán grabadas. Por favor, llenar el formulario. Se enviará el enlace al final del evento. A continuación, los dejo con el doctor César Leonardo Alvarado, docente del Departamento de Matemáticas, quien moderará la conferencia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buen día a todos. Tengo el honor de presentarles a nuestro conferencista, el máster Carlos Ledesma. Me permito leer brevemente su hoja de vida. Carlos Ledesma es magíster en didáctica de la matemática por el Instituto de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Actualmente, él desarrolla su doctorado en la línea de investigación de didáctica de la matemática y de las ciencias experimentales en la Universidad de Barcelona, en España. Desde el 2017, él ha centrado su trabajo en la modelización matemática, analizando la actividad matemática subyacente a este proceso desde distintos enfoques teóricos. Y, desde 2020, también ha ampliado este tema a la formación inicial de profesores de matemática. Con nosotros, el máster Carlos Ledesma. Muchas gracias por compartir en el 10º Congreso de Matemática Educativa. Le cedo el espacio para escucharlo. Bienvenido. Bien, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a este evento, que es bien sabido que tiene una gran importancia a nivel nacional en Honduras. Si pueden ver la presentación ya. Sí, la vemos, profesor. Perfecto. Como bien dice el título, en esta presentación el tema central será la modelización matemática y se abordará desde el plano de la didáctica de la matemática, más en concreto desde un enfoque didáctico-cognitivo. Para comenzar, estas son algunas de las interrogantes que van a marcar una hoja de ruta de esta presentación. Y se pretende responderlas de la forma más clara y también sintética posible, en honor al tiempo. La idea tampoco es ir especificando una a una todas las definiciones que se han generado en torno al corpus teórico de la modelización matemática, sino que más bien dar una visión general sobre la misma y los aspectos más relevantes claramente se van a ir profundizando. Antes de entrar en materia propiamente tal y empezar a atender a esta interrogante, vale la pena mencionar algunos antecedentes históricos que justifican que hoy en día se hable de modelización matemática como un elemento que se ha ido haciendo un espacio dentro de nuestra disciplina. Hacia el siglo XIX, los educadores de la época empezaron a plantear unas ideas incipientes sobre cómo sería, cuán conveniente sería involucrar ciertos problemas tomados de la realidad para la enseñanza de la matemática. Ya a comienzos del siglo XX es que el matemático alemán Felix Klein toma esta idea y plantea ya como una necesidad el hecho de involucrar, ojo con esto, aplicaciones matemáticas para la enseñanza de los contenidos de la disciplina. Pero como luego se sucedió toda esta convulsión mundial a causa de las guerras, de las dos grandes guerras, es que se retoma ya en la década de los 50, con más fuerza el tema de la educación matemática, y es que surge este movimiento de la reforma de las matemáticas modernas, de la mano de los matemáticos franceses apodados Nicolas
Bourbaki. Ahora, ellos lo que hicieron era presentar una matemática bastante rigurosa, bastante axiomática, y que despojaba de todo contexto a la enseñanza de la matemática en su presentación conceptual. Ya en la década de los 60, 70, específicamente a finales de los 60, es que Hans Freudenthal y Henry Pollack se hacen un cuestionamiento fuerte sobre cómo dotar de utilidad a la matemática. Y esos dos artículos que aparecen ahí citados, el de Freudenthal 68 y Pollack 68, son los que dan origen a una de las revistas más prestigiosas a nivel mundial en lo que es la didáctica de la matemática, que es Educational Studies in Mathematics. Ya en la década de los años 80 es cuando empieza la escuela alemana a recoger estas ideas con mucha más fuerza y habla del tema de las aplicaciones y la modelización matemática. Ya en los 90 se empieza a trabajar de manera más fuerte, se empiezan a establecer los primeros lineamientos para que después, ya en la década del 2000, se pueda hablar de una formalización teórica en torno a la modelización matemática. ¿Y por qué es tan importante la década del 2000 en adelante? Porque hay un número, dos números de hecho, especiales de las revistas ZDM, que son exclusivamente dedicados a la teorización de la modelización matemática, el volumen 38, números 2 y 3. Ya en la década del 2010 se expande esta teorización en torno a la modelización, se profundiza aún más y además se plantea la necesidad más imperante, por decirlo de alguna forma, de implementar la modelización en distintos currículos a nivel mundial. ¿En qué se trabaja ahora? La década del 2020. Principalmente el foco de la investigación va hacia lo que es las competencias que subyacen al proceso de modelización y cómo se puede ir articulando este proceso con otras teorías, que también es parte importante de lo que va esta conferencia. Bueno, algunos antecedentes actuales, porque ya vimos los históricos, ahora hay que ver los actuales. Por una parte, tenemos ciertos consensos, ciertos elementos que la comunidad dedicada a investigación en modelización matemática está bastante de acuerdo. Por ejemplo, si se quiere definir de manera sucinta lo que es la modelización, se definiría como una transición que se ocurre entre el mundo real y el matemático para resolver un problema que es tomado de la realidad. Esa sería la definición más simplista, más sintética de lo que se entiende por modelización, sin entrar en grandes detalles. Otro consenso es que su inclusión en los currículos de la asignatura de matemática es prácticamente fundamental, dado que la investigación que se ha realizado en modelización matemática, y esto va conectado con el tercer punto, ha indicado que el trabajo con modelización tiene o trae consigo una serie de beneficios, por ejemplo, que ayuda a los estudiantes a entender mejor el mundo que les rodea, también que le da un soporte al aprendizaje de la matemática, porque sirve como motivación, como formadora de conceptos, y también para ayudar a los estudiantes en lo que es la comprensión y retención de estos conceptos. Contribuye también al desarrollo de otras competencias matemáticas asociadas a la modelización. Y, por qué no decirlo, a dar una mejor imagen a los estudiantes sobre lo que es la matemática. Ahora, si bien hay una serie de consensos que se tienen acordados en la comunidad, por otra parte también hay algunos cuestionamientos en forma de disensos. Por ejemplo, ¿cómo se lleva efectivamente a cabo esta incorporación de la modelización en el currículo? Otra pregunta también no menor es cómo formar a los profesores en esta competencia, la competencia en modelización, dado que hay bastantes estudios que respaldan la idea de que los profesores no cuentan con las herramientas curriculares, que va de la mano con el primer punto, o no cuentan con el conocimiento sólido y creen que están haciendo modelización y efectivamente no lo están haciendo. Y por último,
más que un problema, es que en el plano de la didáctica de la matemática, o de la educación matemática, es que se tiene una variedad de enfoques teóricos. Por lo tanto, nadie puede decir que la modelización matemática tiene un solo objetivo y que la justificación teórica es una sola. Y ahora voy a profundizar en este último punto, sobre todo. En esta presentación se abordan algunos cuestionamientos de carácter teórico, que son los que se mostró en la segunda diapositiva, y que se pueden responder atendiendo a lo que la didáctica de la matemática ha ido progresando en esta área. Con respecto a la primera, de qué es lo que se entiende por modelización matemática, hay dos artículos recomendados, que son los que aparecen listados en la parte derecha y central de la diapositiva, que son el trabajo de Rita Borromeo, una académico alemana, del año 2006, en esta revista ZDM, cuando les comenté que habían dos números muy famosos dedicados exclusivamente a la teorización sobre modelización, y este otro realizado por Avassian y colaboradores en 2020 para la revista Investigation in Mathematics Education. Voy a partir por el primero. En este primer artículo, ¿qué es lo que hace esta autora? Ella reconoce que no existe una sola definición en cuanto a los objetivos y el proceso de modelización como tal, y ella distingue entre una serie de formas de plantear lo que se entiende como un ciclo de modelización, que es la herramienta teórica que permite explicar de qué va el proceso de modelización, cómo se desarrolla. Por ejemplo, el primer ciclo, el que aparece aquí a la izquierda de Pollack 79, es el que se conoce como ciclo de las matemáticas aplicadas y se utiliza principalmente en las áreas de la ciencia, la ingeniería y en las disciplinas que utilizan las altas matemáticas aplicadas. El segundo, que a diferencia del primero, ya es de un carácter más didáctico pedagógico, o sea, con aplicabilidad más en el mundo escolar que en el mundo universitario como el primero. Sin embargo, este ya no se utiliza en la investigación actual con mucho renombre, pero aún así su importancia se debe a que sentó las bases para los ciclos de modelización posteriores que se fueron diseñando. Y ahí llegamos hacia el tercero, que este es el ciclo de Bloom y Lies, uno de los más utilizados en la investigación en modelización, no solo aquí en Europa, sino que también en América. Es uno de los más prominentes también que emergieron de la escuela alemana. Ahora, hacia el final de este artículo, la autora, Rita Borromeo, presenta su ciclo de modelización, que ella llama desde la perspectiva cognitiva, y que resulta de la adaptación de este ciclo, el de Bloom y Lies, del año 2007. Sin embargo, este lo voy a detallar en diapositivas posteriores. Esto para que vean una visión general solamente. Este segundo artículo, que es bastante recomendable, el de Avassian y colaboradores, los autores no se centran tanto en los ciclos de modelización, sino que en las perspectivas que se han generado en torno a la modelización, o sea, cómo se concibe este proceso. Ahora, claramente no voy a profundizar en cada una de las 5 perspectivas que aparecen en la tabla, sino que me quiero centrar principalmente en estas dos primeras, la realista y la educacional, que viendo de manera bastante rápida se puede dar cuenta que existen muchas similitudes en cuanto a las definiciones que tienen, en cuanto a los objetivos que pretenden, que entienden por un modelo matemático, y lo más importante, que ambas perspectivas conciben a la modelización como un proceso cíclico, o sea, no como un proceso lineal de una etapa tras otra sin perderse en el camino, no. Como mencionaba en la definición más simplista, la modelización se entiende que parte desde el mundo real, pero sin entrar en una discusión filosófica sobre qué es lo que es real tampoco, pero se subentiende como la realidad, el cotidiano que vivimos,
va hacia la matemática donde se le intenta dar respuesta y luego vuelve a esta realidad para validarse. Como les digo, estas 5 perspectivas son los modos en cómo se concibe la modelización matemática y cómo diferentes investigadores, de acuerdo a realidades culturales, sociales, etcétera, y academicistas, claramente, lo han ido implementando en sus diferentes escuelas de pensamiento. Como reitero, en esta presentación principalmente el foco estará en estas 2 perspectivas, la realista y la educación. Ahora, si bien en el comentario sobre los consensos se presentó una definición general de modelización, con estos 2 artículos se podría dar una respuesta relativamente acabada a la primera pregunta, sobre qué se entiende por modelización matemática. Pero también una de las confusiones que se suele dar cuando se habla de este tema es en cuanto a si hablamos de aplicaciones matemáticas o modelización matemática. Incluso se han tratado como conceptos símiles. Vamos a ver qué es lo que dice la literatura al respecto. Tenemos nosotros que existe un mundo real y un mundo matemático. Y hay una diferenciación que estableció el académico Werner Blam, que emana de todas estas discusiones que se hacen en los eventos ICTMA, que son las conferencias internacionales sobre la enseñanza de la modelización y las aplicaciones matemáticas. Se parte de la base de que tanto las aplicaciones matemáticas como la modelización matemática establecen relaciones entre ambos mundos, nuestro mundo real y el mundo de la matemática. Pero ¿en qué radica esta diferencia? Bueno, se entiende que la modelización es este proceso que va desde el mundo real hacia el matemático y que claramente vuelve hacia al mundo real, pero principalmente se enfoca en el proceso de matematizar la realidad. En cambio, las aplicaciones van en el sentido contrario, o sea, desde el mundo matemático hacia el real, pero centrándose en el objeto matemático que permite explicar al mundo real. Reitero, la modelización se centra más en el proceso de matematizar la realidad y en el camino se va descubriendo qué objeto se ajusta más, en cambio, o qué objetos, qué modelos matemáticos se ajustan más, y en cambio las aplicaciones van desde lo matemático hacia lo real y se centran en el objeto como protagonista que va a explicar esa realidad. Reitero, esta es una diferenciación que estableció el académico Werner Blam, emanado de todos estos grupos y que también está consensuada por el ICMI, que es la Comisión Internacional de Instrucción Matemática. Siguiendo con este tema de las ciertas dualidades o confusiones que se pueden producir, hay una en cuanto a la terminología. La terminología de que si se habla de modelización matemática o modelación matemática. Y es otra de las interrogantes que me gustaría aclarar. Si bien no hay un consenso claramente definido de que cuál es, digamos, el término correcto, sí hay una tendencia a privilegiar a uno por sobre el otro. Y si ven el título de esta presentación sabrán ya cuál es, pero voy a explicar por qué es uno y no tanto el otro. En el año 97, los académicos brasileños Bassanesi y Bienvengut hicieron un artículo en el cual convienen hablar de modelación matemática como este método de enseñanza-aprendizaje que terminológicamente, como una nota al pie ellos aclaran, vendría a ser la contracción de las palabras modelización y educación. Ahora, no se profundiza mucho en esta diferencia dentro de este artículo. Claramente es una nota al pie de página y esta es la cita literal. El artículo está en idioma español. Y ellos dan esa perspectiva. Modelación matemática como el proceso que utiliza la modelización en la educación y que de ahí vendría el término modelación.
Una definición más reciente, año 2021, es la que aparece en el libro editado por vuelve a aparecer esta académico alemana Rita Borromeo, junto a dos académicos chilenos, doctor Jaime y Arturo Mena. Y ellos prefieren el término modelización o modelamiento por sobre el de modelación, y descartan totalmente lo que es el modelaje, hablar de modelaje matemático. ¿Ellos en qué se basan? En un criterio lingüístico, o sea, la terminología que nos da la RAE, y que ustedes también pueden corroborar por cuenta propia. ¿Qué entiende por modelizar? Construir el modelo o esquema teórico de algo. En cambio, modelar es dar forma a algo, hacerlo parecer un modelo de algo. Entonces, el uso disciplinario que ellos destacan es el término modelamiento, que es más utilizado en las matemáticas, en ciencias naturales, ingeniería, etcétera, pero en didáctica se tiende a hablar más de la modelización. Y si esto no fuera suficiente, desde el punto de vista formal, también hay una tercera apreciación y que ustedes pueden verificar también hablando con académicos franceses. Hay muchos académicos franceses que hablan español también. Por ejemplo, si uno va a los estudios de Yves Chevalat, que es junto con Guy Cousot, de los padres de la didáctica francesa y del movimiento didáctica de la matemática, Chevalat lo que hace es referirse al proceso de modelización. Modelización en francés, que se traduce literalmente al español como modelización, como tal. Y si uno también se va a la teoría de situaciones didácticas que plantea Rousseau, se va a dar cuenta que él habla de la modelización de la enseñanza mediante, mediante esta teoría. Por lo tanto, ya la didáctica de la matemática francesa, que es la génesis de este movimiento, que bueno, depende de la escuela. Si uno se va a la escuela anglosajona, hablan de Mathematics Education, y después se traduce como la educación matemática, que también es igualmente válido. Es un tema de escuelas de pensamiento. Y por lo menos la didáctica de la matemática, la que más se ha consensuado es la modelización matemática, más que el término modelación. Bueno, habiéndose aclarado ya lo que era la primera pregunta de esta conferencia, sobre qué se entiende por modelización matemática, vamos a pasar a la segunda, sobre cómo se desarrolla ahora este proceso de modelización matemática. Voy a dejar este tercer estudio para después. Primero, para comprender qué es lo que hace un problema de modelización ser eso, un problema de modelización, caracterizarlo como tal, es que se han consensuado ciertas cualidades que permiten catalogarlo como tal, y que en el estudio de Katja Mas del año 2010 están mucho más explicitadas que acá, pero que Rita Borromeo en 2018 en su libro lo sintetiza bastante bien. Voy a poner de ejemplo esta tarea, la luz de Boston, y a partir de ello voy a ir nombrando las características. Por ejemplo, este problema es un problema abierto, no está limitado a una respuesta o procedimientos específicos. Además, es una tarea compleja, ya que dada la información que aporta, el contexto en el que está situado, el año 1716, la altura de 31 metros, no digamos que los datos son bastante explícitos para resolver el problema. Por lo tanto, se tendría que discriminar qué información es la relevante, y también si es que será necesario recurrir a otras fuentes de información para resolverlo. El contexto en que está situado este enunciado lo convierte en un problema realista, porque toma elementos de la realidad. O sea, el faro efectivamente existe, la ciudad de Boston también existe, la bahía de Massachusetts, del estado de Estados Unidos, y en el contexto histórico en el que está situado, del 1716, son elementos tomados de la realidad. Pero la realidad no es suficiente para este tipo de problemas, porque realidad, como tomar elementos del mundo real, también ha de ser auténtico.
en términos de lo que plantea Pound 2007, que la situación que se describe tiene que ser coherente con un hecho de la realidad, que ocurra en la realidad o que pueda ocurrir en la realidad. Y para diferenciar entre estos dos términos, el realismo y la autenticidad de un problema, hay un caso paradigmático que es muy común encontrarse en los textos de la educación primaria. Y es que está el típico ejemplo del conejo saltando la recta numérica, para que los niños aprendan el valor de la ubicación de los números en la recta, todos esos temas. Entonces, bueno, hay un conejo que es un elemento, un animal del mundo real, pero la autenticidad muere cuando hablamos de que va a saltar una recta numérica. Ya no encaja con una realidad plausible. Entonces, ese es como el ejemplo más simplista para poder explicar la diferencia entre lo que es realista y auténtico, que se tienden a superponer, pero tienen igualmente una separación distinguible. Ahora, una tarea de modelización claramente ha de ser un problema. ¿Por qué ha de ser un problema? Porque no se puede resolver aplicando un algoritmo conocido, que uno lea el problema y previamente sepa qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, etc. No, eso coloquialmente le mataría el encanto al problema de modelización. Por lo tanto, una tarea ha de ser también un problema. No quiere decir que sea imposible, pero tampoco de fácil o de resolución inmediata. Y por último, un problema de modelización tiene que ser solucionable mediante un ciclo de modelización, que reitero, es la herramienta teórica que permite explicar por qué fases va transitando un resolutor para dar respuesta a este problema. Sobre este tema del ciclo de modelización, ¿cuál es el que se va a utilizar como referente en esta presentación? El ciclo de modelización desde una perspectiva cognitiva, ese es su nombre. Y fue diseñado por esta académico alemana, Rita Borromeo. Ahora, como mencioné anteriormente, este es muy similar al cual emana, o sea, el ciclo de Bloom-Lais, que ustedes vieron en pequeñito, un par de diapositivas atrás. ¿Qué es lo que diferencia a este ciclo de su padre, digamos, del cual fue su origen? En dos elementos. Primero, en que aquí se habla de una representación mental de una situación, siendo que en el otro ciclo se habla de la situación modelo. Y segundo, de que un factor determinante que considera esta autora es la influencia del conocimiento extra matemático, que influye la consecución de las fases previas a la transición del mundo real hacia el matemático. Ahora, estas fases, que son las que aparecen aquí con un pequeño dibujito, estas son las fases: situación real, representación mental, modelo matemático, resultados matemáticos y resultados reales. No se suceden de manera lineal. O sea, no es que de esta va a saltar a esta, luego a esta, y va a seguir de manera hasta completar el ciclo. No, pueda que, dadas las circunstancias del modelo, pueda que haya encontrado un modelo matemático que daba ciertos resultados matemáticos, pero que no se condicen con la realidad. Por lo tanto, no es un proceso lineal. Puede haber devoluciones, puede haber cambios o saltos de las fases, etc. Y lo que se sucede entre cada una de las fases, por ejemplo, entre la situación real y la representación mental, y cada una de estas son lo que aparece aquí listado a la derecha como transiciones que algunos autores mencionan como las subcompetencias en modelización. Y ahí es donde se establece otra diferencia entre qué es lo que es una competencia en modelización y la subcompetencia. Eso es un tema ya para profundizar en otro contexto. Bueno, como ya está aquí la presentación desde el punto de vista teórico de lo que es el ciclo, ¿por qué no llevarlo mejor para su mejor comprensión al plano práctico? Para ejemplificarlo, entonces, se va a utilizar un problema de modelización. Este problema
se traduce en realidad, porque el original es bales of straw, se traduce como pilas de alfalfa, o balas de paja aquí en España. Se utiliza en este caso porque en primer lugar cumple con las 6 características de un problema de modelización, y en segundo lugar porque es un ejemplo paradigmático que utiliza la autora, Rita Borromeo, para describir el funcionamiento de su ciclo de modelización. Se presenta esta figura, se presenta el enunciado, y como interrogante se da que deben intentar hallar la altura de esta montaña de pilas de alfalfa. Ahora, un dato no menor es que este problema se desarrolla en el contexto alemán. ¿Cómo parte este ciclo o este proceso de modelización? ¿Cómo se desarrolla y cómo lo explica el ciclo que plantea Borromeo? En primer lugar, partimos con una situación real, que vendría a ser el enunciado del problema de las pilas de alfalfa. Mediante un proceso de comprensión, es que se forma en el individuo una representación mental de la situación. ¿Y por qué está influenciada por este conocimiento extramatemático? Por ejemplo, hacer asociaciones al verano. ¿Por qué al verano? Porque en invierno, si llueve, no se podrían mantener en ese estado las pilas de alfalfa. Esto yo no me lo voy a encontrar en la plaza de mi ciudad. No es muy probable que yo vaya por la plaza de mi ciudad y me encuentre esta situación. Por lo tanto, voy a hacer asociaciones hacia el campo, a las pilas de alfalfa en el campo. Ahora, el hecho de que esté una mujer ahí no quiere decir que en la realidad, ves que uno vaya por el campo y vea a lo lejos estas pilas de alfalfa, se va a encontrar siempre con una mujer sentada, como en este problema. Pero tampoco la presencia de esta mujer es un elemento trivial. ¿Por qué? Porque cuando yo simplifico ahora y estructuro la realidad que me da este problema, yo empiezo a hacer ciertas simplificaciones. Por ejemplo, pensar en estas pilas como circunferencia. Y voy a prescindir de todas las imperfecciones que nos tiene acostumbrado la realidad. O sea, voy a pensar que todas tienen el mismo diámetro, y para pensar que tienen un diámetro voy a pensar que todas son circunferencias perfectas. A la mujer que está sentada ahí, la voy a simplificar como un segmento. ¿Y por qué es protagonista la mujer de la imagen? Porque ella va a ser mi unidad de medida. O sea, puedo estimar la altura de ella en 1,7 metros. Y aquí es donde empieza el primer problema, y donde cobra protagonismo el conocimiento extramatemático. Podría pensar que en Alemania es muy normal ver una mujer de 1,70 m. Quizás puede parecer hasta pequeña en Alemania. ¿Para qué decir, si yo llevo este problema a los países nórdicos? Pueden pensar en una mujer de 1,80 m, de 1,90 m, que para ellos es una estatura muy normal. ¿Qué pasa si yo lo llevo al contexto hispanoamericano? Quizás van a pensar en una mujer un poco más pequeña. Si yo lo llevo al contexto asiático, quizás van a pensar en una mujer de 1,50 m. Por lo tanto, el conocimiento extramatemático va a jugar un papel importantísimo al momento de resolver problemas de este tipo, porque la influencia personal que yo tenga va a definir cómo voy a percibir esta realidad. Entonces, si yo digo, la mujer mide 1,70 m, las pilas de alfalfa van a ser un poquito más pequeñas, por lo tanto voy a estimar 1,5 metros. Y ese sería mi modelo real de la situación. Ahora, voy a pasar a la matemática, al mundo de la matemática. Y mediante una matematización, yo podría utilizar como modelo matemático la adición múltiple de alturas de las pilas de alfalfa basado en esta estatura de la mujer. Y como ya había hecho una serie de consideraciones matemáticas previamente, ya había estructurado esta realidad para que pueda transitar más cómodamente hacia la matemática, mediante un trabajo matemático, convengo en que el resultado obtenido es 6,75. Y aquí viene otro problema. ¿De dónde salió ese número? Si yo digo que cada pila tiene una altura de 1,5 metros y son 5 filas de pilas, ¿de dónde salen los 6,75? Vamos a profundizar en el porqué. Un modelo no tan real sería este de acá, en el cual yo ubico 5 en la base, 4, 3, 2 y una bola de alfalfa en la cúspide.
Y para que coincida esta idea de los 1,5 metros de cada una, tendrían que estar flotando, o sea, tendría que haber una levitación entre cada fila y otra. Y eso de realista no tiene nada. Ahora, como yo en un paso anterior, para formar mi modelo real, hice ciertas consideraciones, tanto de la realidad como de la matemática, hago ciertos ajustes y hago un apilamiento. De este modo quedarían apiladas y podría hacer más estimaciones aún. Si se dan cuenta en la figura de la derecha, el modelo matemático, me daría que las filas impares quedarían con una altura de 1,5 metros. Y las pares, por esta superposición, es que quedarían con 3/4 del tamaño. Por lo tanto, hago estimaciones de 1,125 metros. Todo esto son estimaciones. Tampoco es la única forma de resolver el problema. Por lo tanto, este modelo ya sería, entre comillas, más real o más ajustado a la realidad. Y la suma de estos valores que aparecen a la derecha de estas alturas me daría la altura total de 6,75 metros. Ya trabajé en la matemática. Y ahora tengo que volver a la realidad, a nuestra inexacta realidad. Entonces, ese número 6,75, que está totalmente descontextualizado en la matemática, tengo que darle sentido. Son 6,75 centímetros, kilómetros, kilogramos de peso, de masa. No, son 6,75 metros, aproximadamente, porque en la realidad nada es exacto. Y aquí es donde mis resultados reales me dicen que ya tengo la solución. Y viene una pregunta final, que es la validación de esta situación. ¿Tiene sentido que yo vaya por el campo y me encuentre con una montaña de pilas de alfalfa de 6,75 metros? Eso lo dejo a criterio de ustedes. Bueno, esta es la explicación de cómo se analiza la actividad de modelización matemática utilizando la herramienta del ciclo de modelización desde la perspectiva cognitiva. Esta es la aplicación práctica del ciclo. Bueno, hasta el momento, quiero volver aquí a diapositivas anteriores, hasta el momento se intenta responder a qué se entiende por modelización matemática, y acaban de ver cómo se desarrolla un ciclo de modelización con un problema real y aplicable al aula. Pero, ¿cómo se analiza ahora más profundamente la actividad matemática que subyace al ciclo de modelización? Y aquí voy a utilizar este tercer estudio que quedó en pausa. Pero hay que aclarar una cosa, este estudio aparece como que está en prensa, pero fue aceptado para un evento que se desarrolla en España por la SEIEM, la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática, que se iba a desarrollar en 2020, pero dado el contexto pandémico, se trasladó al 2021. Entonces, esta propuesta se viene desarrollando desde hace mucho tiempo y fue aceptada el año pasado y se expondrá y publicará como tal este año. Por eso aclaro que está en prensa. Y es este análisis ontosemiótico que se hace de la actividad matemática. Pero para entrar en este tema, cabe mencionar que en la didáctica de la matemática uno de los temas más importantes es desarrollar marcos de análisis de la actividad matemática. Y si bien los hay de distintos tipos, claramente se puede hacer una clasificación previa en dos tipos. En primer lugar, los que se han interesado por analizar la actividad matemática en su totalidad. O sea, no estar limitados ni al contenido matemático, ni al área de la matemática que se quiera analizar. No, sirven para todos los tipos, o por lo menos para un amplio espectro de contenidos matemáticos que se quieren analizar. Aquí destaco 5 teorías. Las dos primeras, lo que es la TAT y la TSD, son de las más conocidas cuando se entra al área de la didáctica de la matemática, no solo porque emanan de la escuela francesa, sino porque son los cimientos de teorías posteriores que se fueron desarrollando. Hay una teoría que es la teoría APOE, que
deriva su nombre del acrónimo de las 4 construcciones mentales que desarrolla un individuo para asimilar un concepto matemático. Es una teoría 100% cognitiva, además la cual trabajé yo mucho tiempo atrás, hace mucho tiempo, y tiene una explicación bastante taxativa de la enseñanza de la matemática. Yo tengo total aprecio académico a esta. También la teoría del espacio de trabajo matemático, que también viene de la escuela francesa, y es la provocación de una serie de elementos que se sintetizan en un espacio para trabajar la matemática en 2 planos, el cognitivo y el epistemológico. Y el enfoque ontosemiótico, que es una herramienta desarrollada aquí en España por los académicos Juan Godino, Carmen Batanero y Vicens Font, en la cual se busca dar explicación al fenómeno del aprendizaje y la enseñanza de la matemática desde la perspectiva más amplia posible. El enfoque ontosemiótico, más conocido como ELEOS, cuenta con una serie de herramientas. Quizás es de los marcos más grandes que hay en la didáctica de la matemática. Pero aquí se va a utilizar tan solo una herramienta de este marco. Bueno, estos son algunos de los de análisis general de la actividad matemática, pero también hay marcos específicos que se enfocan en ciertos elementos puntuales de la actividad matemática, como la representación semiótica, la resolución de problemas y los que aparecen listados a continuación. Y si quisiera hacer una comparación, una analogía en realidad, cómo funcionan estos marcos, veríamos que el análisis de la actividad matemática es como una lupa que amplía ciertos sectores de la actividad matemática, pero que no profundiza muy específicamente en ninguno de ellos. O sea, trata de abarcar lo más que pueda de la actividad matemática, profundizando y aumentando, ampliando, como una lupa. Y tenemos los marcos de análisis específicos que, igual que un microscopio se enfoca en elementos súper puntuales y específicos. En este caso sería la modelización matemática. Lo que se ve con uno, no se ve con el otro, y viceversa. Ahora, mención especial también hay que hacer que existen modelos de conocimiento del profesor, como el PSK, el MPSK, el conocimiento interpretativo, que no se enfocan necesariamente en la actividad matemática, de analizar qué es lo que se produce dentro de la actividad matemática, sino que más bien en el desempeño del profesor ante este tipo de tareas. Pero aquí se mencionan para no encerrar los marcos de la didáctica como que solamente se enfocan en la actividad matemática como tal. Ahora, este contexto en el que se desarrolla la propuesta es un trabajo de corte teórico reflexivo. Se desarrolla como parte del trabajo doctoral que me encuentro desarrollando en la Universidad de Barcelona y se desarrolla en colaboración con el doctor Vicens Font, que además es mi director de tesis, y con la doctora Gemma Sala, que es una profesora asociada del departamento con quien trabajamos modelización matemática. ¿Qué es lo que guía? ¿Cuál es el core que guía esta propuesta? La que ustedes pueden ver en pantalla. ¿Cómo se diría en otras palabras esto? ¿Cómo se complementa la visión del proceso de modelización entre un marco general, como lo es el enfoque ontosemiótico, y uno específico? Para ello se sigue una metodología que toma elementos del networking, de teorías, que es este constructo teórico que busca hacer articulaciones entre marcos teóricos. Por lo tanto, se toma como marco específico el ciclo de modelización desde la perspectiva cognitiva que plantea Borromeo, y como marco general las herramientas del enfoque ontosemiótico. Y para eso se siguen ciertos pasos. Primero, nos tuvimos que explicar nosotros tres como autores los marcos teóricos que trabajábamos, porque estábamos en distintos niveles. 2 de nosotros trabajábamos modelización, otros dos trabajaban el enfoque ontosemiótico, entonces debíamos entender bien de qué va uno con respecto al otro. Esto nos permitió analizar qué concordancias y qué diferencias se podían establecer entre estos marcos teóricos, y al ver que teníamos ciertas complementariedades, nos dimos cuenta que podríamos seguir avanzando. De este modo, elegimos y resolvimos una tarea de modelización, que es el problema de las pilas de alfalfa, por ser el problema paradigmático para explicar este ciclo. Y lo analizamos desde
el ciclo de modelización y desde el enfoque ontosemiótico. Estos pasos 4 o 5 tan solo los menciono porque se aplicó este modelo con profesores reales, este modelo de análisis con profesores reales, de distintos niveles de formación, se les aplicó el problema, se recibieron distintas respuestas al mismo, y se analizaron las producciones. Y finalmente se determinó en qué contribuía este análisis, porque no podía tan solo quedar como una herramienta teórica, tenía que llevarse a la práctica. Voy a explicar de qué va esto. Bueno, aquí para reiterar el ciclo de modelización, ya dijimos que la representación, la situación real venía dada por esta representación del problema, de que la representación mental de la situación tomaba nuestra experiencia del conocimiento extramatemático y había que entender qué es lo que se estaba solicitando, que era la altura de la montaña de pilas de alfalfa, que nosotros diseñábamos un modelo real, que podíamos resolverlo mediante ya sea la adición múltiple de alturas, como se mostró en diapositivas anteriores, o también otra resolución es el teorema de Pitágoras. Y me atrevo a decir que hay un tercer modelo matemático que es utilizando relaciones trigonométricas. El resultado aproximado daría cercano a 7 y eso me daría la altura final de la montaña. ¿Qué es la propuesta que nosotros planteamos? En primer lugar, con el enfoque ontosemiótico para hacer este análisis, se resolvió el problema y se analizó tomando en cuenta las prácticas matemáticas que se podían desprender de una resolución hipotética de un estudiante. Entonces aparecen estas 7 prácticas matemáticas. Ahora, para los no entendidos en el EOS, una práctica matemática se entiende como actuación o manifestación lingüística o de otro tipo, que se desarrolla en el contexto de la resolución de problemas, ya sea para comunicar la solución a otros, para validar esta solución, para generalizarla, etc. Entonces, a partir de estas prácticas matemáticas es que se desarrollan ciertos procesos matemáticos que ponen en juego objetos matemáticos que emergen de estas prácticas. Si esto suena muy teórico, la propuesta se ejemplifica de la siguiente manera. Este es el ciclo simplificado de modelización. Y cómo lo planteamos nosotros en esta articulación. En primer lugar, partimos de un estado, de un momento como un input, que vendría a ser este problema. ¿Qué pasa si ahora tomamos toda esta sección de acá, que va desde la situación real hasta el modelo real? Nos encontramos con que al hilar más fino, las prácticas, ¿cómo se saca esta barra? Ahí está. Las prácticas matemáticas desatan una serie de procesos que a la vez ponen en práctica ciertos objetos. Y ahí es donde el ciclo de modelización no profundiza, pero sí las herramientas del enfoque ontosemiótico lo pueden hacer. Entonces, se suceden una serie de procesos que desatan ciertos objetos, luego hay una segunda práctica matemática, que lo mismo, desarrolla ciertos procesos y emanan ciertos objetos, y todo esto permite ver el problema de modelización desde otra perspectiva, desde una perspectiva más específica. Paso rápido esto, básicamente por temas de tiempo, de que no es la idea profundizar en cada una de las prácticas. Pero la idea es que vean de que este otro análisis lo hace mucho más minucioso. Se sigue este modelo real como otro estado, otro momento de input y output dentro del proceso. Y es que en esta cuarta práctica matemática se sucede la aparición de este objeto, la representación que en términos del ciclo se habla del modelo real. Vamos ahora a la transición desde el modelo real hasta los resultados matemáticos. Y es que nuevamente emergen otros procesos y otros objetos que en términos del enfoque ontosemiótico, cuando hablamos del modelo matemático, se habla de una representación. Y se ve cómo, mucho más minuciosamente, la actividad matemática se va sucediendo. Los resultados matemáticos. Ya obtenemos una proposición matemática, que es aquello que nos dice, como solución inicial, que la altura sería de estos 6,75 metros. Seguimos.
En esta transición de los resultados matemáticos hacia los reales, se produce una nueva práctica matemática, en la cual ya estaríamos volviendo al mundo de la realidad para validar este proceso de modelización. Y por último, tenemos un estado que vendría a ser la solución final de los 6,75 metros, previamente pasando por los procesos de validación requeridos para dar respuesta a este problema. ¿Qué es lo último que se puede también extraer de esto? Hay una serie de normas. Las normas metamatemáticas, que sabemos que están ahí, pero quizás nadie las dice todo el tiempo. Estas normas epistémicas que regulan la actividad matemática también son observables mediante las herramientas del enfoque ontosemiótico. Del análisis que nosotros realizamos, son 6 normas las que se lograron detectar y que nosotros planteamos en extenso en esta propuesta. Para finalizar, ¿qué reflexiones se pueden sacar de esto? En primer lugar, se puede observar que claramente existían ciertas concordancias y complementariedades entre ambas maneras de analizar la actividad matemática, y por ende, se podría hablar de que existe una complementariedad. Si bien las herramientas de LEOS permiten apreciar estos elementos que vieron ustedes en la diapositiva anterior, grosso modo, las pueden hacer un desmenuce, como quien fuera la punta del iceberg de un conglomerado de prácticas, procesos, objetos, etc. También hay que darle el favor al ciclo de modelización, porque el EOS no posee una propuesta propia de ciclo de modelización, y ahí es donde entra en juego esta complementariedad. ¿Qué implicancias didácticas tiene esto? Desde el plano didáctico, claramente el análisis de este tipo de problemas puede ayudar a los profesores a tomar problemas de modelización y adaptarlos de acuerdo a sus necesidades, o plantear problemas nuevos. ¿Y por qué yo planteé anteriormente que dejaba a juicio de ustedes si los 6,75 metros tenían sentido? Porque si uno mira fríamente el problema, da lo mismo que sean 6, 7, 8 o 9 los metros de altura, porque el contexto es muy abierto. Ahora, con este análisis que se acaba de presentar, ¿qué pasa si yo añado un nuevo elemento al contexto? Y es que esta montaña de pilas de alfalfa deba ser introducida en un granero de determinadas dimensiones. Ahí el problema ya no es tan abierto. Y por último, el aporte teórico que pretende hacer este estudio principalmente es articular un modelo general como el EOS, con uno específico como el ciclo desde la perspectiva cognitiva, y otro también hacia el networking de teorías, que es cómo hacer una articulación entre un modelo general y uno específico. ¿Qué tal va eso? Un gigante con un no tan gigante. Bien. Como las referencias de esta presentación son muchas, dejo aquí con ustedes un amigo que se ha vuelto el código QR en estos tiempos de virtualidad. Por lo tanto, al lado izquierdo, ustedes podrán acceder a todas las referencias de esta presentación. Y como bibliografía, al lado derecho, podrán acceder a una carpeta compartida donde hay una serie de artículos, la mayoría están en inglés, eso sí, pero una serie de artículos desde 1968 a la fecha sobre modelización matemática para los que quieran profundizar desde el punto de vista teórico. Y agradecer la atención de ustedes a esta presentación. Espero que haya sido de bastante utilidad, que haya sido de gusto para todos los asistentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Carlos Ledesma. Ahora damos paso al espacio para las preguntas o comentarios que participantes de diferentes zonas del país pues nos han enviado al chat. Primero, debo decirle que ha habido una excelente participación de diferentes zonas del país, de la zona norte, San Pedro Sula, del occidente, Santa Bárbara, de Oriente, El Paraíso, del centro, el Comayagua, del Empira, y así de otras regiones de participantes de esta conferencia, así, a quienes les agradecemos mucho. Luego hay algunos comentarios que le dice, por ejemplo, María Escobar, le dice que es un excelente tema. Gustavo Padilla también, un excelente tema. Le envía muchos saludos. Seila Muñoz dice, muy interesante, es tan importante que niños desde la escuela se les enseñe sobre cómo analizar los problemas,
cómo identificar esas palabras clave, cómo obtener los datos importantes, que hagan sus propios diagramas. Eso entre algunos comentarios. Luego hay algunas preguntas. Voy a empezar con una pregunta de Horacio Orzán, que está desde Lima, Perú. Horacio dice lo siguiente, o pregunta lo siguiente. Si hablamos de modelización y modelar, entonces, ¿dónde entran los problemas intramatemáticos y extramatemáticos? Bueno, gracias por la pregunta. Y con referirse a los problemas intramatemáticos y extramatemáticos se refiere a este proceso de modelización. Si me puede aclarar, si se refiere a los procesos de modelización, matematización horizontal o matematización vertical. Si es que eso es a lo que se refiere específicamente. Porque el enfoque que va a esta presentación, como se declaró en un comienzo, es desde la perspectiva educacional y realista, con principal foco en el nivel de educación secundaria. Por lo tanto, no sé si se quiere profundizar desde el plano teórico en lo que es la matematización horizontal y vertical, que puede justificar los problemas intra y extra matemáticos. Si podemos habilitarle el micrófono a Horacio, que tiene la mano levantada además, para que pueda responderle al profesor Carlos. Ok, bueno. A ver. ¿Sí, Horacio? No está habilitado el micrófono. Adelante, Horacio. me están silenciando, no sé por qué. A ver, buenas tardes, saludos al COME y a toda la gente de Honduras. Mi nombre es Horacio Orzán, de acá de Lima, Perú. Saludos para el amigo Ledesma. Ledesma, yo te decía el intramatemático y extramatemático porque tú un momento explicabas de que de repente lo que está, tal vez en el ejemplo que pusiste de la mujer que con esto de alfalfa, el extramatemático tal vez es poner esto que está afuera sin tanto número, sin tanto conocimiento, o sea, con el conocimiento general, no tanto específico algo dado. Y es lo que te he entendido. Y el intramatemático tal vez está dado más aquel que sí está dado específicamente como el conejo que salta por la recta numérica. Ya le estás intuyendo al tema que vas a ir. Entonces, es lo que yo he entendido. Quisiera que me aclares eso. Y lo otro que te quería preguntar rapidito nada más, con la disculpa del caso y gracias al COME, es si tú, Ledesma, consideras, a ver, en educación de secundaria, porque he visto varias preguntas de colegas de Honduras, en educación secundaria, ¿consideras que se trabaje Polya, que es antiguazo, que tú lo conoces, lo de Verde Brun, ¿no? Mi tío Brun, que está por ahí también, o lo de la señora Rita Borromeo, que me parece también interesante? ¿Cuál de los tres recomiendas el trabajo en educación secundaria, que mucho tiene que ver con la vida real, porque ahí está el quiebre? Cuando llega a secundaria el chico de primaria, no, el profesor de primaria no le enseñó bien por eso que llega a secundaria todo malísimo. ¿Me entiendes, amigo Ledesma? Entonces lo que quería, por favor, si fuera tan mal, aclararnos para todos. Muchísimas gracias, bendiciones. Perfecto, gracias. Mire, ya, ahora me quedó claro. El tema, cuando se habla del conocimiento extramatemático, es uno de los elementos que están incluidos en el ciclo de Borromeo. No es que se haga una separación entre problemas extramatemáticos y problemas intramatemáticos. El factor intramatemático, si bien no está explícitamente así nombrado en el ciclo de Borromeo, se refiere al trabajo matemático que realiza el estudiante el resolutor en general, desde que empieza su matematización hasta que llega a los resultados matemáticos. Lo del conejo en la recta numérica básicamente era para explicar que algo puede ser realista porque toma elementos del mundo real, pero no necesariamente auténtico. Básicamente para eso. ¿Y qué recomendaría yo? Bueno, hay que entender que la modelización matemática, las aplicaciones, son parte de la resolución de problemas. Por lo tanto, si se quiere resolver problemas en general, está el método de Polya, y si se quiere trabajar específicamente con modelización matemática, primero hay que entender cómo están formados los profesores en ese contexto, porque puede que ellos entiendan modelización desde otro punto de vista. Por ejemplo, me he topado con libros de texto que entienden que modelizar es cuando uno le da una expresión algebraica, una función con varias variables, y con el hecho de cambiar o evaluar esas variables, ya se está trabajando con un modelo, por lo tanto se está modelizando. Hay muchas concepciones de modelización así.
Este tipo de problemas que estaba planteando es aquellos que no interesa tanto el objeto matemático que se pretenda desarrollar, sino que la competencia en modelización. Me explico, la capacidad que tenga el estudiante para matematizar la realidad o el resolutón en general. Por lo tanto, si me preguntan a mí, ¿qué recomiendo? Si Bloom o Borromeo, quiero hacer el pase a que depende de la formación de profesores que tengan en el país de destino. Y además, esa herramienta, para terminar, esa herramienta es para el profesor, no para el estudiante. O sea, no es que se le tenga que entregar necesariamente el ciclo al estudiante para que él sepa qué pasos a seguir, porque también eso le mata el encanto al problema de modelización de que sea tan abierto. Bien, seguimos con las preguntas, hay muchas, no creo que tengamos espacio para leerlas todas, pero vamos a seleccionar algunas. Bien, según el orden en el cual fue, voy a tomar. Gladys Medina pregunta lo siguiente. Al no modelizar de acuerdo a la realidad, ¿cree usted que provoque algún trauma en el estudiante y que esto no sea motivación para disfrutar de la matemática? Si no se modeliza de acuerdo, bueno, gracias por la pregunta en primer lugar, pero si no se modeliza de acuerdo a la realidad, debería ser de acuerdo a la matemática, porque si existe también la modelización matemática dentro de la matemática, que es la visión epistemológica que se planteaba en esa tabla gigante de las 5 perspectivas. Pero como el foco de esta presentación va desde el plano realista y educacional, claramente se tiene que partir una situación de modelización desde un problema de la realidad. Bien, otras preguntas. José Roberto Anaya preguntó lo siguiente. Sobre modelización matemática y el uso de las herramientas tecnológicas, ¿me podría comentar si resulta relevante? Resulta relevante dependiendo del objetivo que se quiera lograr. Porque, por ejemplo, si yo estoy enfocado en una perspectiva de que me interesa que los estudiantes manejen bien el objeto matemático que implícitamente está dado en esa tarea, el típico applet de GeoGebra permitiría ver todas las propiedades que emanan del objeto matemático mientras se desarrolla el proceso de modelización. Pero si yo quiero hacer un problema donde no quiero poner de protagonista a un cierto objeto matemático, sino que quiero que los estudiantes desarrollen esta competencia de matematizar, esta subcompetencia de matematizar la realidad, el software jugaría en contra porque volvería predecible el problema. Por lo tanto, no estaría descartado esto que a la escuela francesa le encanta tanto, que es las tareas de lápiz y papel. Ahora, como método de verificación, después de que hice todo el trabajo con lápiz y papel, como método de verificación, claro, ¿por qué no utilizar el software, en este caso GeoGebra? Bien. Vamos a proceder. No sé, Osman Barahona tiene su mano levantada desde hace mucho tiempo. Entonces, no sé, Osman, si quiere compartir, hacerle la pregunta al profesor Sí, por Carlos ahora. supuesto. Gracias por la Adelante. oportunidad. Bueno, felicitar al profesor Carlos, ¿verdad? Por su participación. Estamos todos, creo, muy atentos. Tengo dos preguntas o incógnitas que me gustaría saber si me puede responder. La primera, sabemos que el modelo es un ajuste aproximado de la realidad, ¿verdad? Y por ende puede ser simplificado, pero en algún momento se contempla, por ejemplo, la situación de que la alfalfa, por ejemplo, no sea del mismo día. No sé si a mí se me cortó o no se escucha más. Parece que se le cortó. Sí. Sí, porque ya no lo escucho. Sí, pero por lo que alcancé a entender era de que si en algún momento se considera... Vuelta, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ahí está. Sí, disculpen que me entró una llamada, me interrumpió. Ah. Sí, se podía ajustar el modelo contemplando, por ejemplo, que la alfalfa no es del mismo diámetro y que habría que hacer otro ajuste con medias
o no sé, ¿verdad? Y la otra pregunta, usted habló de la complementariedad del networking, creo que entendí. ¿Qué sucede si en esa investigación, en los primeros acercamientos que usted mencionó, no hubiese esa complementariedad en las dos teorías? De entrada se descarta seguir con la investigación o qué proceso sigue. Sí, voy a responder a la segunda antes que la primera. Efectivamente, si no hay complementariedad, por ejemplo, si yo tengo una teoría de corte cognitivo, 100% cognitivo, y tengo una teoría de corte social, si yo veo que los principios de cómo ven la actividad matemática ya se contradicen, no puedo continuar. No, sería juntar aceite con agua. Ok, perfecto. Costaría mucho. O costaría demasiado. Habría que reformar una para... Sería como, no sé, cambiarle sus principios a una para adaptarla a los de la otra. Sería muy complicado. Y sobre la primera pregunta, claro, el ajuste a la realidad viene dado en las últimas dos fases del ciclo, que son, perdón, en la última fase del ciclo, que es cuando se habla de los resultados reales. Porque en la matemática pueden tener un sentido los resultados, pero al ajustarlo a la realidad tengo que bajarlo de la nube, diciéndolo coloquialmente, porque ¿qué hubiese pasado si matemáticamente yo hago cálculos perfectos y me da un número como 250? Eso en la realidad no tiene sentido. Sobre el tema de las alfalfas, de la irregularidad que tiene su contorno, porque cuando las trabajó como modelo real, las trabajó prescindiendo de todas esas imperfecciones, pensando que son todas iguales y que son todas circunferencias perfectas. En la realidad se tienen que hacer los ajustes, pero dados por el contexto. Y ahí donde yo le hago una crítica a ese problema, de que da lo mismo que la altura sean 6,75, 7, 8, 9 metros, tendría que yo modificar el problema de manera tal de poner una limitante. Y ahí tendría mucho más sentido lo que sugiere de que hacer este ajuste a la realidad. Pero el problema Muchas gracias. como tal, lamentablemente no lo da demasiado bien. Muchas gracias. Tenemos más preguntas. Steven Rodríguez, ¿quiere hacer alguna pregunta? Sí, bueno, buenas tardes. Antes que nada, ¿verdad? Felicitar al expositor, Carlos Ledesma, muy interesante su exposición. Gracias. Y claro, ¿verdad? Y claro, bueno, mi pregunta va en que ¿se puede considerar entonces la modelización como una metodología de enseñanza? Bueno, esa sería mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta sería si la modelización se rige a estos países que ya los han integrado a su currícula, pues para cada redundancia. Quiero saber si la modelización se rige con base a una malla curricular. Es decir, bueno, hoy estamos viendo las variables, por así decirlo, luego vamos a ver lo que es una expresión algebraica y luego vamos a ver cómo operar expresiones algebraicas. Bueno, esa sería mi pregunta. Más que nada. Y gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, en primer lugar, la modelización depende del foco que se le quiera dar en el currículo, es si se va a ver como una metodología de enseñanza o incluso como un contenido. Me explico. Cuando uno ve los distintos currículos, habla de que en ciertas secciones de los libros de texto, por ejemplo, existen ciertos problemas que hablan de modelización. Y algunos se dan en forma de proyectos, estos proyectos abiertos, interdisciplinarios, ligados un poquito a esto que está tan de moda hoy en día, que es el STEM. Ahí se ve la modelización como una estrategia para enseñar ciertos contenidos, etc. Pero cuando se ve como un contenido, como tal, no sé en cuántos países se implementará esto, pero por lo menos en Alemania tienen en su currículo tienen un taller de modelización, donde es una asignatura en la cual ellos se dedican específicamente a trabajar problemas de modelización, sin importar el contenido matemático. Se les plantean problemas a los estudiantes y ellos tienen que modelizar. Entonces, depende del foco nacional del currículo nacional. Hay países que no tienen un currículo nacional unificado. Hay otros que, por ejemplo, aquí en España, cada comunidad autónoma, cada región le imprime su toque personal, su enfoque.
El caso de Chile no, existe una base curricular nacional que se respeta y si cada colegio quiere agregarle más cosas por complementariedad propia, es decisión de ellos. Si un establecimiento quiere hacer un taller de modelización o de resolución de problemas específicos, no hay ningún problema. Pero depende de la intencionalidad que tenga el currículo o incluso el centro educativo para con la modelización, que va a ser cómo se va a trabajar. Si como un contenido, donde me interesa que los estudiantes modelicen, o como una estrategia, o sea, un medio por el cual yo voy a enseñar un objeto matemático tal o cual. Una pregunta más, creo que vamos a cerrar con esta pregunta. Luis Miguel, no sé si quieres hacer la pregunta directamente. Luis Miguel, por favor. A ver, no... Hola, bueno, buenas. pero... Sí, ya me activaron. Buenos días a todos. En primer lugar, felicitar a Carlos por la brillante exposición que ha hecho en su conferencia y a la vez pues agradecer por haber aceptado participar en este congreso que para nosotros es el más importante en aras de capacitación docente en nuestro país. Entonces, ha sido escuchado por bastantes profesores y eso creo yo que tiene el fin último de la investigación, el diálogo entre investigación y docencia. Bueno, una de las cosas que a mí me gustaría consultarte inicialmente es cuando mencionas lo del conejo saltarín y haces lo de la recta, ¿no? Y haces algunas afirmaciones ahí. Pero yo creo que normalmente cuando se presentan estas situaciones en el aula de clases o en un contexto educativo, esa recta puede modelar a lo que es el plano de una llanura, por ejemplo. ¿Qué opinas al respecto? Y bueno, finalmente yo quiero, antes de que respondas para dejarte a ti la participación, es con relación a cuando tuve la oportunidad de leer la obra matemática de Isaac Newton, Principia, y ver, por ejemplo, que toda su obra parte de una pregunta, yo diría, coloquial, y él se preguntó por qué cae la manzana. Y a partir de esa pregunta, que podría ser muy filosófica, se matematiza el movimiento. Entonces, un ejemplo más claro de lo que es modelización nos lo ha presentado Isaac Newton en el siglo XVII. Y pensando en eso me lleva a una reflexión directa con relación a lo que esto puede significar en un contexto educativo. Si nosotros hacemos que nuestros estudiantes recreen actividades como estas, actividades científicas como estas, podemos pues hacer que el aprendizaje realmente sea significativo, no que se prepare para un examen y que ya no lo recuerde el día posterior a esto. Solamente, muchas gracias, Carlos. Bien, gracias, Luis Miguel. Bueno, aunque la recta numérica siga representando la colina, seguiría siendo poco auténtico porque a menos que yo tenga al conejito, más que nada yo me imagino ya un hámster, por tubos, un sistema de tubos, ahí se podría recrear una recta numérica entre comillas. Pero a lo que yo voy es que forzar la realidad, y pensar en colinas, por ejemplo, como parte de una recta numérica, ya deja de ser auténtico, porque no sé, no me imagino un conejo, en primer lugar, yendo en línea recta, de manera constante, ya a distancia, haciendo saltos constantes de distancia, por lo tanto, como que por cualquier lado que se le mire, va a ser realista, pero no auténtico. Esa es la diferencia principal. Realista, que toma elementos de la realidad, y auténtico, que es una realidad no forzada, una realidad que existe o que puede existir. Y ahí como que el hámster, por una serie de tubos, podría ser más auténtico que el conejo en cierto contexto. Y sí, bastante buena tu apreciación de la comparación con el Principia, de cómo se matematizó la realidad a partir de una pregunta puntual. Y ahora sí, bueno, voy a cerrar con un último comentario que me parece muy relevante, Carlos, de uno de los participantes. Johan Zambrano dice: el currículo nacional básico de cada país se debe crear una modelización de acuerdo a las características de cada región o centro educativo. El problema de muchos países subdesarrollados es que copiamos modelos de otros países. O sea, ¿qué comentario te merece? Sí, puede que sea así, de que se copien y no se adapten a la realidad, porque
como hice hincapié en un comienzo, no basta con que de la noche a la mañana el currículo diga, bien, desde hoy en adelante se modeliza, y desde el primer año de la educación primaria, si yo a los profesores no los he formado en esto. Entonces de nada sirve que esté escrito en un papel, si no va a estar, si no se va a llevar a la práctica. Es como estas constituciones que aseguran una serie de derechos sociales, pero al final no cumplen ninguno. No porque esté escrito quiere decir que se tenga que cumplir, o que se vaya a cumplir. Hay Muy bien. un trabajo detrás, que en este caso sería la formación de profesores. Eso era lo último. Muy bien, agradecemos al profesor Carlos. En nombre del Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional de Francisco Morazán y del comité organizador del Congreso, muchas gracias, Máster Carlos, por compartir su experiencia y conocimiento en este evento importante para la educación matemática. A continuación, presentamos el diploma de reconocimiento por su aporte en el 10º Congreso de Matemática Educativa. Diploma que ha sido firmado por el vicerrector académico, el jefe del Departamento de Matemáticas y la presidenta del comité del coordinador del evento. A todos les agradecemos por su participación. Carlos, mencionarte que tienes una cantidad muy grande de comentarios positivos felicitándote por tu excelente participación. ¿Sí?